estamos presentes acá en el local de la iglesia, como los que nos van a ver en la transmisión y escuchar en el programa Jesucristo el Sanador, donde siempre estamos compartiendo la palabra de Dios. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. El tema de hoy se titula Aprendiendo a cantar, o aprendiendo un cántico nuevo, más que todo, aprendiendo un cántico nuevo. Porque cuando hablamos, hermanos, de aprender a cantar, bueno, yo en lo personal necesito aprender a cantar, todos necesitamos aprender a cantar. Pero bueno, todos cantamos y si habláramos de cómo aprender a cantar, pues no soy la persona quizás con la experiencia necesaria para instruir a alguien a cantar de la mejor manera, pero hasta donde yo sé que para aprender a cantar básicamente se necesita primero llevar armonía con la música, lograr mantener el aire y todos los tiempos, y sobre todo, hermanos, los que tienen buena voz, como las hermanas que han cantado, pues lo hacen de la mejor manera. Y por otro lado, hermanos, que aprender a cantar también tendría que ver con la letra de la alabanza que uno cante. ¿Por qué? Porque hay alabanzas que uno canta del diario vivir, de lo que ve y de lo que oye, de lo que sucede o de lo que uno cree. Hay otras alabanzas que canta, la letra tiene que ver, narra de lo que uno cree. Otras alabanzas van dirigidas a nuestro Señor Jesucristo, otras al Padre. Entonces, y entre tanto, otros a las mujeres, otros a los que buscan tamales y todo eso. Entonces, hay un montón de alabanzas. Pero yo creo que en ese caso la mejor alabanza sería, hermano, aprender a cantar. Si el tema sería eso, sería que la alabanza fuera dirigida a Dios y que hablara a Dios lo que nosotros queremos decirle. Entonces, pero en este caso, hermano, no va orientado a ese tema, sino a un cántico figurativo, a un canto bíblico, al cántico nuevo que se dirige en Apocalipsis capítulo 14, hermanos, ya que seguimos también con temas, hablando temas que tienen que ver con profecía y cumplimiento, y que hablando de profecía y cumplimiento hay mucho lenguaje figurativo, y este es uno de ellos, el cántico nuevo. Aprender un cántico nuevo, hermanos, ¿qué es el cántico nuevo? El cántico nuevo tiene relación siempre con la palabra de Dios, hermanos. Toda la Apocalipsis es profecía y tiene que ver con la revelación de Jesucristo que Dios le dio a Juan, y se lo dio por medio de su ángel para que él se lo hiciera llegar a sus siervos. Entonces, todo, hermano, está relacionado con la palabra de Dios, y a veces uno mete algo otras cosas, o hemos creído situaciones, pero todo tiene que ver con la palabra de Dios, y hemos estado aprendiendo en varios temas de lenguaje figurativo que hay en las profecías, que hay en las profecías del Antiguo Testamento, en las parábolas específicamente, hemos visto las parábolas, y también en Apocalipsis. Por ejemplo, en Apocalipsis 14 leemos el versículo 1, dice: después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí como de arpista que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre
los de la tierra. Padre, gracias por esta palabra que voy a predicar. Una vez más, pongo mi vida en sus manos y le pido que sea usted por medio de su espíritu, guiándome, inspirándome, iluminándome, dándome la capacidad de poder exponer su palabra. Pido que abra el entendimiento de cada uno de los que estamos presentes para que esta palabra pueda edificar nuestras vidas y que tengamos la capacidad de percibirla, de recibirla, Padre, que podamos sellarla en nuestra mente y en nuestro corazón para que podamos aprender un cántico nuevo delante de su presencia. Gracias por su palabra, gracias por los que nos escuchan. En nombre de Jesús le damos toda la gloria y la honra. Amén. Pueden tomar su asiento, mis amados hermanos. Como ya les dije, hermano, el cántico nuevo, aprendiendo un cántico nuevo, hermano, esto tiene que ver con profecía y cumplimiento. Esto tiene que ver con la palabra, con Dios, su palabra y su pueblo. Aprender un cántico nuevo, hermano, acá en Apocalipsis, tiene que ver con Dios, su palabra y su pueblo. Entonces, estos 144,000, por ejemplo, que es una cantidad representativa, que estaban frente al trono y estaban cantando un cántico nuevo. Ese cántico nuevo, hermano, no lo conoce toda persona. Esta es una profecía. Dice, después miré, dice Juan, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Entonces vio al Señor Jesucristo, al Cordero, de pie en el monte de Sión, el monte de Dios. Y el monte de Sión, hermano, representa el lugar donde está la palabra de Dios. El lugar, hermano, donde está la fuente, en este caso que es Cristo, hermano, donde Él envía, donde está sonando la trompeta, que es la palabra de Dios, de acuerdo a los temas anteriores que hemos visto. Y a eso se refiere, dice, miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Y con él 144,000. Hermano, los 144,000 eran personas. Ahora podemos entender, hermano, a qué se refiere cuando dice que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Tenían el nombre del Cordero, el nombre de nuestro Señor Jesucristo y del Padre escrito en su mente. Entonces, y ya lo hemos visto anteriormente cuando vimos acerca del sello de Dios. ¿Cómo? ¿Se acuerdan cómo hablamos de que Dios sella a su pueblo? Con la palabra. ¿Y a dónde pone el sello? En su mente. Pero no es un rótulo, no es un sello visible, sino que es de acuerdo a lo que él dijo que lo haría en el nuevo pacto, en Jeremías 31:31, donde dijo que pondría su ley, o sea, su palabra, en su mente y en su corazón. Entonces, y vimos que Dios sella a su pueblo con la palabra de verdad, con la palabra de verdad. Y vimos también que Satanás sella, o la bestia, hermano, vimos que el sello de la bestia es figurativo y tenía que ver con palabra de mentira, palabra de engaño, que la bestia sella y tiene sellada a mucha gente que por eso no le gusta o no oye, no le gusta la palabra bíblica, sino que cree, aunque ellos sepan que lo que creen no está en la Biblia y que es un disparate, pero ellos lo creen porque están sellados. Y solo un milagro de Dios los puede sacar de ahí. Solo un milagro puede borrar ese sello. Es como un tatuaje, hermano, que borrarlo duele más que hacerlo. Así es, entonces, y de eso es lo que habla, hermano, el nombre que tenía bueno, cuando dice la Biblia que Dios daría a conocer su nombre, los que tienen doctrina de Jesús solo, por ejemplo, ellos dicen que el nombre que iba a dar a conocer Dios era Jesús. No, si Jesús le pusieron a él desde que nació. El nombre que Jesús dio a conocer es la palabra de Dios. Por eso es que le estoy repitiendo que todo esto tiene que ver con Dios, su palabra y nosotros. Entonces, el nombre que tenía escrito los 144,000 ¿cómo se llama? De él, o sea, del Cordero y de su Padre, escrito en su frente, es la palabra que la persona
tiene que, hermano, por ejemplo, el cántico nuevo tiene que ver con el cántico nuevo, solo lo tienen, pueden cantar las personas que conocen la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando Jesús vino predicando el evangelio del reino, los fariseos y escribas, ellos conocían, habían hablado de profecía, conocían la ley, hablaban de la ley, leían las profecías, pero ellos no conocían verdaderamente la palabra, las profecías y su cumplimiento. Tanto así que cuando se cumplió la profecía, como ellos no conocían de profecía y cumplimiento, el cumplimiento se dio frente a sus narices y ellos no sabían cantar, entonces rechazaron, no sabían, no se dieron cuenta que Jesús él traía la palabra de cumplimiento. No se dieron cuenta que él era el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. ¿Y por qué no se dieron cuenta? Porque ellos no conocían el cántico nuevo. ¿Por qué, hermano? Porque a medida que vayamos viendo, vamos a ver la razón por la cual ellos no conocían. Recuerde que el mensaje que Dios envía en Apocalipsis, la revelación de Jesucristo que Dios le dio a Juan y lo envió por medio de sus ángeles para revelar a sus siervos. Entonces Dios y Jesús vienen representados, el Cordero y su Padre vienen representados en esta palabra, y el que conoce la palabra, el que conoce profecía y cumplimiento, esa persona tiene la capacidad para estar un día y ser parte de las multitudes de vestiduras blancas que estarán junto a los 144,000 hermanos que van a cantar cántico nuevo. ¿Y cómo va a poder cantar un cántico nuevo si no lo conoce? Hermano, por eso es que de eso es que está hablando acá. El nombre que estos sellados tienen es algo figurativo, el sello de Dios, el sello de la palabra de Dios. Por eso es que tenían, hermanos, el sello del Cordero, del que trajo esta palabra revelada y del que lo envió. O sea, del Cordero y de su Padre. Entonces no es un sello físico, sino que es la palabra. Lo que Dios le dijo a Jeremías: escribiré mi ley en su mente y en sus corazones. Entonces, el pueblo que está sellado, mire qué importante es que nosotros conozcamos la palabra de Dios, porque nosotros, hermanos, debemos estar sellados con la palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Y usted, aún hasta sin Biblia, le puede hablar a las personas de la palabra de Dios. O sea, en caso que no lo tenga, pero no le aconsejo que lo haga. Siempre que hable de la palabra de Dios, hágalo con la Biblia, porque así eso tiene credibilidad. Siempre que usted hable, diga: dice tal versículo esto y esto. Entonces, porque una de las costumbres de los sacerdotes, de los pastores y de los cristianos es: la Biblia dice tal cosa, y la Biblia no lo dice. Hay dichos que se agarran por ahí en el aire que la Biblia no los dice y andan diciendo que la Biblia lo dice. Entonces, hermano, para eso es necesario estar sellado con la palabra de Dios. Y el pueblo de Dios, en el caso de los 144,000 que representan a los redimidos, hermano, tenían el sello de Dios, tenían el nombre escrito del Cordero y de su Padre. Y era esto, hermano, la palabra, no era un rótulo físico que ellos andaban ahí. Porque acuérdense que en el Antiguo Testamento se daba, hermano, algo figurativo, pero aquí la profecía es el cumplimiento. Allá en la ley, Dios le ordenó a Moisés que se pusieran un rotulito, se ponían los textos bíblicos acá en su frente, o a veces en la mano derecha, y los ponían en las paredes para que se los aprendieran. Y era en la ley obligación que los israelitas se aprendieran eso de memoria. Pero ya en el cumplimiento, aquello era figura de lo que había a venir. Hoy, hermano, en este tiempo de cumplimiento, ya nosotros no tenemos que andar el rotulito acá, ni el texto ahí, ni la Biblia botada por allá. Ahora necesitamos, hermano, conocerla. Necesitamos sellar la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestra frente. Eso es lo que necesitamos, hermano, porque imagínense, hay lugares, por ejemplo, donde no hay libertad de culto y prohíben que las personas usen
Biblia, por decir algo, alguien que está sellado con la palabra de Dios, alguien que tiene escrito el nombre del Cordero y de su Padre en su frente, ese no va a tener tanto problema porque predicaría la palabra aún sin tener quizás una Biblia física. Pero hoy tenemos tanta facilidad, hermano, que la tenemos en los medios electrónicos, en los dispositivos electrónicos. Hay Biblias de un montón de traducciones, hermano, y que nosotros podemos usarlo. Pero es importante que nosotros estemos sellados con la palabra de Dios, porque el cántico nuevo, el tema de hoy, aprendiendo cántico nuevo, tiene que ver con esto, aprender la palabra de Dios. Si usted no conoce la palabra de Dios, usted no tiene cántico nuevo, aunque haga una nueva canción acá. Pero el cántico nuevo tiene que ver con la palabra de Dios. El versículo 2 dice: y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y su voz, y la voz que oí era como de arpista que tocaban su arpa. Pero vamos al 3. Y cantaban, ¿qué? Un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Hermanos, ¿quiénes son los que tienen un cántico nuevo para Dios? Los que conocen la palabra, los que están sellados con la palabra de Dios. Esos son los que tendremos un cántico nuevo, porque tiene que ver con la palabra de Dios. Mire qué importante es, hermano, conocer la palabra de Dios. Yo estoy tan interesado en conocer la palabra de Dios, hermano, porque yo siempre quiero tener un cántico nuevo delante de Dios. Por eso dijo el Señor también que ya en el nuevo pacto llegaría un momento que no necesitaríamos ser enseñados, porque ya la palabra estaría en nuestra mente y en nuestro corazón. Ya no tendríamos que ser enseñados ni corregidos, sino que cada quien debe de estar, hermanos, sellado con la palabra de Dios y tener un cántico nuevo. Amén, hermanos. ¿Cuántos quieren tener un cántico nuevo? Tiene que ver con la palabra de Dios, hermano. Esto no es simplemente un cántico sencillo. O sea, por eso les hablaba de que necesitamos, aprender cánticos nuevos, canciones, alabanzas de las que cantamos, pero, hermanos, lo que más necesitamos es un cántico nuevo que tiene que ver, hermanos, con la palabra de Dios, que tengamos la palabra de Dios y del Cordero en nuestra mente y en nuestro corazón. Esa palabra que trajo nuestro Señor Jesucristo como la fuente, y Él vino a sonar trompeta a todas las naciones, hermanos, que habían sido sellados ya por la bestia, por palabra de mentira. Y hoy en este tiempo hay tanta gente perdida que ha creído en un montón de cosas, hermanos, que la Biblia no enseña, y nosotros necesitamos sellarnos con la palabra, aprender un cántico nuevo para poder cantar y testificar y predicarle a los que no conocen la palabra de Dios. Amén. Así que el Cordero dice que estaba en el monte de Sión, y los 144,000 sellados cantaban un cántico nuevo. Así que ahí es, hermano, donde está Dios, donde el Padre y el Cordero, está donde está su palabra. En este caso, el lugar representativo, el monte de Sión. Y ahora vamos a ir a Apocalipsis en el capítulo 15, aquí a la par, en la siguiente página, en el versículo 2 y 3. Versículo 2 y 3. Hermanos, estos son porciones de Apocalipsis que estamos tomando, porque más adelante vamos a ir entrando, hermanos, más de lleno en el libro de Apocalipsis, y usted va a conocer ya todos estos aspectos, significados figurativos de la palabra. Apocalipsis 15:2 dice: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantan el cántico
de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son sus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos. Hermanos, estos cantaban el cántico de Moisés y del Cordero. Amén. ¿Sabe usted cuál es el cántico de Moisés? ¿Sabe usted cuál es el cántico del Cordero? Hermanos, dice que, mire, como Apocalipsis es puro lenguaje figurativo. Dice que vio también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Recuerde, y todo tiene que ver con la palabra de Dios. Recuerde que la palabra fuego es palabra de juicio. Y la mar de vidrio representa, hermanos, la palabra revelada. El cumplimiento de la palabra revelada. Mar de vidrio, mar de cristal y todo eso. Hermano, y los victoriosos, escuche bien, los victoriosos son las personas que han vencido y que han logrado sellarse con el nombre del Cordero y de su Padre, o sea, con la palabra de Dios en su frente, en su mente. Eso tiene que ver, hermanos, con las personas que han logrado, hermanos, superar cualquier tipo de engaño y de mentira que nos enseñaron desde pequeños, porque, hermano, es necesario que el pueblo de Dios, que la iglesia en general revise sus creencias, porque les advierto, hermanos, que a muchos nos han engañado y les han hecho creer cosas que no son bíblicas. Entonces, y cuando alguien revisa y escudriña la Escritura, entonces tiene que corregir eso, y esos son los victoriosos que han vencido a la bestia y a la marca, y estos cantan un cántico nuevo. El cántico de Moisés, hermano, tiene que ver con las profecías de la ley, con la ley, y las profecías del Antiguo Testamento. Eso tiene que ver con el cántico de Moisés. El que conoce las profecías del Antiguo Testamento, hermano, conoce su cumplimiento. Por eso les ponía como ejemplo que los fariseos y escribas no conocían, hablaban de la ley, hablaban de los profetas y de los salmos, predicaban de los salmos, ley y los profetas, pero no los conocían, la profecía. Por eso cuando vino el cumplimiento no los conocían, no tenían el cántico de Moisés. Pero el que tiene el cántico de Moisés es el que conoce la ley y los profetas y los salmos, y el que conoce, tiene el cántico del Cordero, hermano, es el que conoce las profecías del Antiguo Testamento, y por tanto cuando vienen los cumplimientos, hermano, los conoce también. Eso es lo que significa el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. O sea, tiene que ver con profecía y cumplimiento, tiene que ver con la misma palabra. Entonces, por eso es que al estar frente al trono de Dios, hermano, estos cantaban, los redimidos de entre la tierra, cantan ese cántico nuevo, pero no es cualquiera que puede cantar un cántico nuevo. Necesita conocer la palabra de Dios. Necesita aprender a cantar. Necesita aprender un cántico nuevo que tiene que ver con la palabra de Dios. Tiene que ver con el nombre del Cordero y de su Padre escrito en la mente. Tiene que ver con la palabra de Dios que esté en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén, ¿me estoy explicando? Eso es lo que tiene que ver, hermano. Porque aunque a veces cuesta aceptar, hermano, cuesta aceptar que a veces como pueblo de Dios, ¿cómo es posible que le hayan dado mentira a uno? Fácil, porque uno muchas veces a todo dice amén. Y cuando no conoce la palabra, cree a lo que dice, a lo que dicen los sacerdotes, a lo que dicen los pastores, porque es de confianza. Y a veces la gente le tiene aprecio a uno de pastor. Si el pastor lo dice, es cierto. A veces no es cierto, a veces es mentira. Entonces, y por eso es que a veces cuesta, hermano, reconocer que muchas veces nos han dado mentira. Pero ¿sabe por qué, hermano? Porque ese es el trabajo de la bestia.
meter mentira, agregarle y quitarle a la palabra de Dios. Y eso, hermano, todo el tiempo se ha dado desde Génesis. Inició con la serpiente y hemos visto ese tema también. Entonces, hermano, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Qué es lo que el mundo necesita? Aprender a cantar, aprender un cántico nuevo, aprender la palabra de Dios desde niño. No dogmas, no tradiciones, no costumbres, no porque de generación en generación mi abuelita y mi tatarabuelo creían esto. No, hermano, la palabra de Dios. Así que nosotros somos llamados a eso y tenemos el privilegio de creer conforme a las Escrituras y de enseñarles, así como en el orden natural, nosotros a los niños, el mundo les enseña a aprenderse la oración a la bandera, el himno nacional y cosas así, enseñanzas básicas. Entonces, aprenderse el abecedario, aprender a leer. Asimismo, hermanos, necesitamos aprendernos la palabra de Dios. Los jóvenes les cuesta, pero necesitan eso. Porque si desde niños aprendieran la palabra de Dios, aprendiéramos la palabra bíblica, no nos engañaran tan fácil. Pero como nosotros, hermanos, cuando niños y cuando jóvenes, ignorábamos la palabra de Dios y cuando venimos a oír mentiras muchas veces, hermano, entonces nos cuesta, aún siendo adultos y ya cristianos, nos cuesta aprender un cántico nuevo, nos cuesta aprender la palabra de Dios. Hermano, nos cuesta recordar, porque recordar, ¿sabe qué es? Sellar. Los 144,000 sellados, hermano, representan personas que tienen el sello de Dios, el sello de la palabra de Dios. Amén. Así que ¿cuántos quieren sellarse con la palabra cada día? Amén. El origen de ese sello lo dio en el Deuteronomio 31. ¿Cuántos lo quieren leer conmigo? Deuteronomio 31, 19. Desde ahí, mire, ahí está el origen del sello de Dios. En Deuteronomios capítulo 31. Vamos a leerlo, versículos 19 y 20. 31, 19 y 20. Ahora pues, escribíos este cántico y enséñale a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel, porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán y engordarán y se volverán a dioses ajenos y les servirán y me enojarán y invalidarán mi pacto. ¿Se cumplió esto, sí o no? Pero como el pueblo de Israel no conoció la palabra, no se la aprendió, los padres no se lo enseñaron a sus hijos, hicieron específicamente lo que Dios les había dicho. No aprendieron la profecía y el cumplimiento se dio. Dios los llevó a la tierra prometida y ahí los introdujo Dios en la tierra de Canaán que había jurado a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comieron y se saciaron y se engordaron, pero después se volvieron a dioses ajenos y les sirvieron a los dioses ajenos. O sea, se cumplió cabal lo que Dios les había prometido. Y me enojarán y invalidarán mi pacto. Entonces, hermano, por eso es que el pueblo de Israel ellos invalidaron el pacto. Por eso que hoy ya no estamos en el pacto del Sinaí, ya no estamos en el antiguo pacto, ya no estamos en la ley de Moisés, porque ellos invalidaron el pacto. ¿Y sabe por qué lo invalidaron? Porque no lo conocieron, no aprendieron a cantar. Si ellos hubieran aprendido esta profecía, si ellos hubieran escrito y hubieran aprendido en su mente y en su corazón esta palabra,
Cuando se llegó al cumplimiento, ellos no hubieran ido tras otros dioses, hubieran obedecido a Dios, no hubieran invalidado el pacto. Y nosotros que estamos en el nuevo pacto hoy, que es en Cristo, ya no es en Moisés, nosotros necesitamos conocer profecía y cumplimiento para que no nos pase lo mismo que a Israel en la tierra prometida de Canaán, y que no nos pase igual que a los escribas y fariseos, sino que no nos pase igual que los judíos en el tiempo de Jesús, sino que hoy en el nuevo pacto, hermanos, nosotros tengamos este cántico nuevo, conozcamos las profecías y conozcamos el cumplimiento para poder, hermano, seguir la palabra de Dios. Mire qué importante es eso. Necesitamos conocer el cántico de Moisés, que son las profecías de la ley y los profetas, y el cántico del Cordero también, que son las profecías del Nuevo Testamento. Profecías del Nuevo Testamento. Entonces, hermano, es muy importante recordar, escribir, y nosotros, hermano, debemos de aprender. La palabra de Dios, muy importante. Yo aburro hablando de esto, hermano, y yo lo reconozco, pero prefiero aburrirlos y no que me demande Dios que un día no les prediqué. Porque yo creo que cuando Dios le enseña algo a uno es para que lo testifique. Hermano, para que lo testifiquemos. Entonces, por eso, si Dios le enseña a cantar a alguien, es para que cante. Amén. Por eso es que yo le insisto, porque yo le aseguro que en todas las congregaciones la gente necesita aprender a cantar, la gente necesita aprender cántico nuevo, la gente lo necesita, aún los predicadores, hermano. Entonces, porque Dios envió el cántico a Moisés, luego en el nuevo pacto lo envió por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios, mire lo que decía la profecía que le dio a Moisés. Dios les introducirá a Canaán. ¿Lo cumplió, sí o no? Sí. Él dice, comerán y se saciarán y se engordarán. También se cumplió. Se volverán a otros dioses. Esto ya no lo hubieran hecho ellos si hubieran conocido la palabra, sino que hubieran obedecido, porque tenían que conocer los beneficios de la obediencia, que está más atrás, en el capítulo 12, si no me equivoco. Entonces, y ahí están la advertencia también de los resultados de la desobediencia. Entonces, ¿pero por qué ellos no obedecieron? Porque no tenían el sello de Dios, la palabra de Dios. No tenían el cántico nuevo. Entonces se volvieron a otros dioses. Dice, enojarán a Dios y romperán el pacto. ¿Lo enojaron? Sí. Dios dijo, a Jeremías le dijo, aunque yo fui como un marido para él, pero invalidaron el pacto. Lo menciono seguido esa frase, pero es que ahí fue donde invalidaron el pacto, porque como es un pacto condicional, condicional es que depende del pueblo si obedece. Incondicional es cuando Dios le da algo y no importa lo que usted haga, pero siempre ha sido condicional. Si oyeres atentamente mi voz y guardares, siempre es condicional. Entonces, de parte de Dios vendrán muchos males. El castigo será, hermano, entonces testigos deberían de enseñar, las personas tenían que enseñar la palabra, tenían que enseñarle eso a sus hijos. Eso es lo que le dijo Dios a Moisés. Y ahora en el nuevo pacto también nos dice a nosotros. Por eso es que yo enseño, hermano. Hay gente que ni entiende algunos temas, parece que es un enredo que yo estoy enseñando, pero le estoy enseñando palabra, hermano, que no lo va a escuchar también en todas las esquinas, pero es con el propósito de que usted y yo, hermano, conozcamos un cántico nuevo y tengamos un cántico nuevo para nuestro Dios.
¿Cuántos lo quieren tener? Dios, hermano, estaba anunciando la traición que el pueblo iba a tener, hermano, la palabra que iban a darle espalda, iban a traicionar a Dios. En el Salmo 119, 54, vamos a leer. Vamos al Salmo 119, Salmo más largo. Salmo 119, el versículo 54. Vamos a ver si lo hallo. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Ahí está recordando, hermano, el salmista, que los estatutos eran que conocieran la palabra, que la pusieran en su mente. Allá era de una forma como una sombra, pero para nosotros es, hermano, algo ya de cumplimiento. Aquí fue una profecía. El cántico era estatutos que le habían dado. Cántico es igual a estatutos, igual a palabra. El cántico es aprender el evangelio. Cántico es aprender profecía, hermano. Lo que Dios ha dado. A eso se refiere cuando dice, cántico fueron para mí tus estatutos. Así que, hermano, eso es lo que nosotros debemos aprender. Cántico, los estatutos de Dios, o sea, la palabra de Dios. Cántico, palabra, el evangelio, las profecías del Nuevo Testamento, el cántico del Cordero y el cántico de Moisés. Nosotros necesitamos aprenderlos, hermano. En Isaías 42:9 hace referencia, lo vamos a leer, Isaías 42:9. He aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. Hermano, la profecía, eso es lo que hace, anuncia. Y el cumplimiento, cuando el cumplimiento se da, si uno conoce la profecía, entonces va a identificar el cumplimiento. Porque lastimosamente la gente que no conoce la Biblia, que no tiene cántico nuevo, cuando le hablan de profecía, su mente vuela a que alguien va a venir a ponerle la mano y a darle profecía. No, la Biblia está hablando de la profecía bíblica. Si alguien le da una profecía, está bien, examínela si es de Dios y si no es de Dios, porque no todos los espíritus son de Dios. Pero la profecía más segura, dijo Pedro, que es esta. Y ahorita estamos hablando de esta, de la profecía bíblica, porque esta tiene cumplimiento todo. Entonces, anuncia cosas nuevas. ¿Cuáles son las cosas nuevas? Cumplimiento, el cumplimiento de la profecía. Esas son las cosas nuevas, porque las profecías de Dios se cumplen, hermano. Entonces, cuando uno las conoce, hay su cumplimiento. Profecías que hablaban de Jesús en el Antiguo Testamento, que se cumplieron en él, los citaron los apóstoles, los citaron los escritores de los evangelios. Entonces, y los que no los citaron. Así que, hermanos, hay que cantar para Dios un cántico nuevo. Y eso tiene que ver con la palabra de Dios. El cántico de Moisés, les repito, tiene que ver con las profecías del Antiguo Testamento. Y el cántico del Cordero, hermano, con las profecías del Nuevo. Y también el cántico nuevo tiene que ver con el evangelio del cumplimiento. El evangelio del cumplimiento. Las profecías de Apocalipsis.
Tiene que ver, hermano, con las profecías. Y hay profecías, hermano, que se están cumpliendo de Apocalipsis en relación con la palabra de Dios. Y por eso necesitamos conocerla. Porque, hermano, el cántico nuevo son profecías del Evangelio que tienen su cumplimiento físico, tienen cumplimiento físico. El Evangelio, hermano, es buenas nuevas de salvación, el mensaje que trajo nuestro Señor Jesucristo. Cántico de Moisés, cántico del Cordero y cántico nuevo. Eso es lo que trajo el Señor Jesucristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis hay 3 cantos. El cántico de Moisés, el cántico del Cordero y el cántico nuevo. Eso es toda la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. Por eso que nosotros, y eso lo trajo el Señor y estaba en el monte de Sión, dice Juan en el capítulo 14, versículo 1 al 3, y ahí estaban los 144,000 que tenían el sello del Cordero y de su Padre, que tenían la palabra y cantaban un cántico nuevo. Entonces, de eso es lo que se trata, hermano. En el tiempo de Moisés, Dios le dio a Moisés el cántico de Moisés. ¿Y sabe quiénes lo aprendieron? Las 12 tribus. Luego, al Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento le dio el cántico del Cordero. ¿Quiénes lo aprendieron? Los 12 apóstoles. Luego, hoy, hermano, a nosotros nos da el cántico nuevo, que es el conocimiento de la palabra de Dios. Y nosotros tenemos ahora el compromiso de conocer estos 3. Cántico de Moisés, cántico del Cordero y el cántico nuevo. Así que, hermano, por eso es que el Señor Jesús dijo en Juan 5:39, cree que por gusto dijo él, escudriñar las Escrituras, porque os parece que en ella hallaréis la vida eterna. Escudriñar las Escrituras, porque en el Antiguo Testamento nos presenta el plan de Dios. El Señor Jesucristo, el cumplimiento. Entonces Dios, hermano, hace oír cosas nuevas y nos muestra cosas nuevas y ocultas que tú no conoces. Y no está hablando, hermano, de alguien que le viene a decir, mira, pues que te voy a enseñar cosas nuevas y ocultas. No, o sea, la palabra de Dios, la profecía, está sellada, como cuando decía al escritor, a los profetas, sella este libro. A Juan le dijo también al recibir el Apocalipsis, pero cuando está abierto, hermano, es que tiene que ver con el cumplimiento. Entonces, y la profecía de la revelación de Jesucristo, que es el Apocalipsis, él mismo la ha abierto. Y nosotros tenemos el privilegio de poderla conocer. Y las profecías, hermanos, se siguen cumpliendo del Antiguo Testamento. Ya se me terminó el tiempo, pero solo voy a leer, por ejemplo, mire esta profecía de Isaías 48. Y cerquita estoy. Solo leo esto y ya terminamos, porque el tiempo se me fue. Isaías 48, 3, dice, lo que pasó ya antes lo dije. O sea, mire, o sea, lo que pasa cuando viene el cumplimiento, hermano, ya Dios ya lo ha dicho. Estamos hablando de Isaías 48, 3. Lo que pasó ya antes lo dije y de mi boca salió. O sea, todo lo que pasa, todo lo que se cumple, hermano, de parte de Dios, Dios ya lo dijo. Ya Dios lo ha cantado. Lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. Lo que Dios hace, Él mismo lo ha dado en la profecía antes. No es como alguien que o sea, que profetiza cosas ocultas y deja a la gente adivinando ahí qué será y qué será. No, lo que eso está escrito y para conocerlo está aquí mismo.
Versículo 4, por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro, tu cerviz y tu frente de bronce. Duro de cerviz, duro para arrepentirse. O sea, Dios habla y cuando viene el cumplimiento y la gente no recibe, no se vuelve a Dios y les va mal, es, hermano, cumplimiento, porque Dios ya habló antes. Te lo dije ya hace tiempo, antes que sucediera, te lo advertí, para que no dijeras, mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. En este tiempo hay un montón de gente, hermano, creyendo que otros dioses les hacen los milagros y los favores. Pero cuando les viene el fuego, hermano, el mar cuando viene el mar de cristal, el mar de vidrio, mezclado con fuego, cuando viene el juicio, palabra de juicio, la gente dice, ¿qué pasó? Dios ya habló antes. Mire, lo hice y lo viste todo. Y no lo anunciaréis, no lo anunciarías vosotros. Ahora pues, te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. El cumplimiento de las profecías. Hermano, por eso es que nosotros estamos escuchando profecías de Dios. Ahora han sido creadas, no en días pasados, ni antes de este. Días las habías oído, para que no digas, he aquí que yo lo sabía. Sino que, hermano, hay cosas que Dios nos enseña. ¿Sabía usted, hermano, que en la palabra de Dios no termina uno de aprender? Yo en estos últimos años he aprendido mucho de la palabra. Y es cuando me doy cuenta, hermano, que no termino de aprender. Que tengo que aprender, necesito aprender. Y es, hermano, como es un tesoro que le da gozo a uno. Pero como ya hemos hablado, el que tiene el tesoro escondido y no lo ha hallado, ese no siente ese gozo. Pero esto es algo especial. Si nunca lo habías oído, ni nunca lo había, dice versículo 8, ni nunca lo habías conocido, ciertamente no se abrió antes tu oído. Porque uno de los problemas que tiene la gente hoy es, hermano, sordera espiritual y ceguera espiritual. Pero, hermanos, les dejo este tema. Necesitamos aprender un cántico nuevo y tiene que ver con profecía y cumplimiento, tiene que ver con la palabra de Dios. Así que adelante, sigamos, hermanos, avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios, porque dijo el Señor Jesucristo, Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ella hallaréis la vida eterna. Damos un aplauso y vamos a orar. Padre, gracias por habernos permitido predicar tu palabra, gracias por poder oír esta palabra y recibirla. Gracias, Padre, porque cada día nos estamos sellando tu nombre en nuestra mente y en nuestro corazón. Tu palabra, un día, Padre Celestial, podamos decir, tengo un cántico nuevo delante de ti, delante de tu trono, delante del Cordero, del Padre, delante de los 24 ancianos, delante de los seres vivientes, delante de todo el trono de Dios. Tendremos. Gracias, Padre, por este privilegio que usted nos da. Bendiga a los amigos y hermanos que nos escucharon en la radio, en las redes sociales. Bendíceles, Padre, en todas las áreas, físicas, espirituales y materiales. Así también a la iglesia presente en este lugar y los que son parte de esta congregación que hoy no están aquí, también les llegue su bendición. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.